Es algo importante, creo que lo que vamos a ver hoy. Estamos tocando el tema de la familia, ¿estamos de acuerdo? Y a este estudio, a esta parte, esta predi, le puse mi familia, un lugar para amar perdonando. Y esa es una de las formas como Dios ama perdonando. Entonces, ¿en qué lugar vamos a estar viendo realmente cómo estamos? Es en la familia, porque en nuestra familia conocemos todo lo bueno y todo lo malo de cada uno, ¿no? Ese es algo sumamente importante. Y ahora, veamos en este... ¿Sí funciona? Ahí está. A ver, veamos. ¿Recuerdan este pentágono? Quizás para algunos es nuevo, ¿no? Pero este pentágono, para mí, es la forma como Dios trabaja con cada uno de nosotros. La Biblia va a tocar temas y te va a dar enseñanzas en lo familiar, en lo social, también temas en lo profesional, la parte de tu cuerpo y también en lo espiritual. A veces consideramos que la Biblia es como un libro mágico, ¿no? A veces pensamos que es místico, pero realmente es un libro en donde Dios narra una historia. Lo hemos platicado. Y hoy vamos a tocar en específico un tema, el tema familiar. Este punto que estamos viendo ahí, le dan, por favor. En ese aspecto vamos a ver cómo está tratando Dios de impactar tu parte de la familia. Esa parte central, Dios, claro, te va a poner ejemplos en la Biblia de familias. Te va a poner ejemplos de amigos, en la parte social, de cómo se desenvolvían en la sociedad. Que la sociedad, al igual que hoy, pues no era la mejor del mundo. A veces pensamos o han escuchado que antes había más seguridad. Les digo que no. En el aspecto social había en la antigüedad el peligro de que llegara un ejército en donde te violaran, en donde se llevaran a tus hijos, en donde te saquearan. Por eso las ciudades eran amuralladas. Hagan de cuenta que si veían, supongamos que veían ya venir de Saltillo, ¿no? Y llegaba y decía, vienen 5,000 gentes. ¿Qué creen que pasaba en la sociedad? Pues había temor, decían, wow, vienen a conquistarnos. Entonces todo el pueblo se metía en la ciudad amurallada. Entonces esa presión existía constantemente. ¿Saben cuál era el promedio de vida en la antigüedad? Alrededor de 35 años. 35 años vivía una persona. Así que veamos ahora, ¿hay más seguridad? Al día de hoy estamos igual, la humanidad sigue siendo la misma. Alguien que quiera ir al día de hoy a Reynosa o a Matamoros y quedarse ahí, a lo mejor les va a tocar un narcobloqueo, ¿no? O que quiera viajar de Monterrey hacia San Luis y pasar por Matehuala, a lo mejor te secuestran. Entonces la sociedad sigue siendo igual, si se dan cuenta. Hay maldad, definitivamente. Pero bueno, el punto es que también hay aspectos en lo social que manifiesta la Biblia. Hay en el aspecto profesional, te habla mucho de que fructifiques, la siembra y la cosecha, la pesca milagrosa, etc. Y también el tema de cómo te debes de cuidar. Hay mandamientos en cómo debes de cuidar tu cuerpo, que nadie puede agredirte porque decía la palabra no matarás, ¿no? Entonces, ¿qué estaba diciendo? Que nadie puede vulnerar tu cuerpo. Entonces, desgraciadamente, en los hijos de Adán y Eva, ¿qué pasa? Se matan entre ellos. Así que
una parte, claro, la Biblia también te va a hablar en una parte espiritual, en un aspecto espiritual, y ese es el fundamento de todo esto. Entonces, 5 aspectos vamos a estar viendo a lo largo de muchas veces en el estudio. Cuando tú te acerques a la Biblia, este libro, trata de identificar cómo era la familia de la persona de la que habla, o cómo estaba la sociedad de la historia que platica, o cómo le dice Dios en una promesa en el aspecto profesional. Había varias profesiones, pero principalmente era una sociedad agrícola. Había, decíamos, pesca, por lo tanto va a poner ejemplos de pesca, de ganadería, los pastores, y también había el tema de la siembra, ¿no? Entonces había campesinos que sembraban la tierra. Por lo tanto, Jesús pone ejemplos en ese aspecto. No obstante, también hay gobernantes, también desgraciadamente había hechiceros. Aquí también leen el tarot y leen, o sea, sí los han escuchado. Sigue siendo igual el ser humano, pero también te habla del tema espiritual. Hoy vamos a hablar el tema de la familia, pero para empezar, recordemos que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y si ven ese diagrama, en la parte de medio está Dios, pero estás tú y tu prójimo. Esa unidad, el día que te cases, ahí vas a estar tú, Dios y tu esposo o tu esposa. Y Dios quiere que impactes en el aspecto profesional. Si tú decidiste en tu corazón ser doctor o ser ingeniero, ser licenciado, administrador, contador, maestro, psicólogo, lo que sea, es porque quiere que impactes profesionalmente. Veamos esos 5 aspectos que Dios quiere impactar a través de ti. Ahora, si tú fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios, tanto como hombre como mujer, estás hecho a imagen y semejanza de Dios, la pregunta es, ¿cómo es Dios? Y es ahí donde viene este punto. Vamos a leer Éxodo 34, versículos 5, 6 y 7. Dice así: Después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés y proclamó su propio nombre, Yahvé. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando. Fíjense, Dios pasó enfrente de él y diciendo cómo es él. Dice, Yahvé o Jehová, es lo mismo. Jehová el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme, estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no dejo sin castigo al culpable. Entonces, estos versículos, vamos a ver cómo es Dios. Vemos que es compasivo, ya lo hemos platicado, ¿se acuerdan? Dios es compasivo. Es misericordioso, habla de compasión y misericordia. Es lento para enojarse, está lleno de amor que no se agota y es fiel, es leal. 5 características tiene Dios. También podemos ver que es perdonador, pero también vemos que es justo porque dice que no deja sin culpa, sin castigo al culpable. Entonces, esas características así es Dios. Aquí la pregunta sería, si tomamos las primeras 5, ¿cómo te estás viendo? ¿Cómo estás reflejando la imagen de Dios con los de tu familia? Si tú dices que tienes una relación con Dios, ¿cómo estás reflejando la imagen de Dios en tu familia? Porque Él dice que es compasivo, misericordioso, lento para enojarse. ¿Tú eres lento para enojarte? ¿O eres rápido para enojarte? ¿No? Entonces, ¿tu amor es inagotable? ¿Eres fiel? ¿Eres leal a tu familia? ¿Hablas siempre bien de tu familia? ¿O a lo mejor eres los que más leña le tiran a los papás, a los hermanos?
5 características: compasión, misericordia, lento para enojarme, lleno de amor inagotable y fidelidad y fiel. Entonces, misericordia. Hoy vamos a ver un poco acerca de la misericordia. ¿A qué se refiere misericordia? Misericordia se refiere al perdón concedido por Dios debido al arrepentimiento sincero, aunque no sea merecido. Nuevamente, aunque no te merezcas el perdón, Dios te lo da. Ponemos un punto. Dice con un arrepentimiento sincero. Lo contrario a misericordioso es cruel, inclemente, despiadado, insensible, inhumano. ¿Y saben qué? A veces eso es lo que más reflejamos en la casa, cuando nos enojamos, ¿no? Somos los más crueles. A veces a tu familia, tú eres el más cruel, a veces cuando te peleas, ¿no? A tu hermano, a tu hermana, quizás a tus padres. ¿Por qué? Porque pues cometieron el error de separarse. Y a lo mejor ese error tú eres el que siempre se los estás echando en cara. Y eso a veces es ser cruel. Cruel con tu mamá, que te cuidó cuando eras bebé. Cruel con tu papá, que pagó tu kinder, que pagó tu ropa. Entonces, ¿qué es lo que estamos mostrando en la familia? Y fíjense, cuando fallamos, díganme un sinónimo de fallar. Regarla. Cajetearla. No. Enojarse. ¿Qué más? ¿Cómo dijiste? Equivocarse. ¿Qué más? Otro sinónimo de fallar. ¿Cómo? Caer, sí. Miren, fallar es no darle al blanco. Y eso es lo que significa pecado. Si yo les digo, díganme el significado de pecado, luego se iban a poner su túnica así religiosa y van a estar pensando, ay, pecado. Fallar es pecado. O sea, pecado significa fallar. Así de sencillo. Es no dar al blanco. Por eso caer también. O sea, no llegaste y ¡puf! Como todas esas flechas. Ninguna dio al blanco. Ese es el pecado, no dar al blanco, ¿no? Es fallar. Ahora, la pregunta sería, ¿qué tanto has fallado? Fallar, cuando la palabra habla de pecado, cuando esta palabra de pecado habla de que has fallado. Y una persona, cuando yo fallo contra alguien, sucede esto, empieza la culpa, ¿no? ¿Has fallado contra alguien en tu casa? ¿Que la hayas regado? ¿Que hayas fallado en estudiar? ¿Que te hayan regañado? ¿Que te hayan castigado? ¿Que te hayan reportado? ¿Has fallado? O sea, a veces llegas desde niño quizás, llegabas ya con la culpa, ¿no? Entonces, cuando alguien falla, cuando yo fallo, ese permanecer con el error, permanecer con ese error, con no dar al blanco, ¿sabes qué te encadena? Probablemente tú has fallado. Hay una parte que dice que en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, obviamente de las mujeres también. O sea, va a haber un momento en que vas a estar frente a Dios, frente al que todo lo sabe, que está en todo lugar, ese Dios omnipotente. Vas a estar frente a Él y ¿qué crees? No vas a tener excusa. Y Él sí sabe las que has hecho. Él sí sabe lo que has visto en tu celular. Él sí sabe lo que le has dicho, lo que has platicado de un amigo, de una amiga, o disque amigo. Y hablo disque tú, amigo, porque luego nosotros somos los que más les tiramos. Y Dios lo sabe. Los secretos de los hombres, esos que tú y Dios saben. Entonces, cuando
vamos, cuando tú te das cuenta de todas las que las has regado, eso te encadena. Cuando tú has regado contra alguien, cuando ves a alguien y se enteró que hablaste mal de esa persona y te la encuentras, ¿cómo te sientes? ¿No? Mal, ¿no? Culpable, como decíamos, pero te sientes, híjole, ojalá y no hubiera yo dicho esto, ¿no? Te encadena, te debilita. ¿Sabes qué? Incluso cuando son temas tan fuertes, te carcome. Por más de que digan, o sea, por ejemplo, te puedo asegurar que la gran mayoría de las feministas pro aborto no han abortado. Pero las que sí han abortado, aunque lo nieguen, hay un tema de culpa. Porque está en el corazón del hombre. O sea, Dios quiere que realmente no matemos. Y mucho menos a los hijos. ¿No? La otra vez decían, ¿y qué pasa cuando a alguien la agreden y la violan y queda embarazada? Es el porcentaje más bajo que hay de casos, ¿no? Eso no significa que no haya maldad. Ello no significa que no haya abuso. La Biblia, este libro maravilloso, habla de dos abusos sexuales, ¿no? Uno, en la sociedad, a Dina, la hija de Jacob, y otro dentro de la familia. Sí, la maldad sigue, en donde la viola un medio hermano, de los hijos de David. Entonces dense cuenta cómo hay historias que te hablan de la familia y te hablan de la sociedad o te hablan del trabajo, te hablan de que los agredieron corporalmente. O sea, sí sucede. Pero hay una parte importante. ¿Qué pasa cuando tú eres el que la ha regado? Porque la hemos fallado a veces nada más hablando. Y sabes que eso esclaviza. La culpa esclaviza. Quedémonos con ese concepto. Pero también, como decía, hay veces, ¿qué pasa cuando alguien falla contra ti? No está padre. Pero por lo regular, ¿qué sucede? El enojo. ¿Estamos de acuerdo? Te molesta. Por otro lado, te envenena, te endurece, te genera rencor. ¿Y sabes qué te lleva a la amargura? Cuando alguien peca contra ti, falla contra ti, te agrede, sucede eso. Claro, hay enojo y es entendible. Hay decepción, hay rencor, hay amargura. Y es tremendo. Ahora, vamos a ver estos dos aspectos. Tú puedes fallar, pero también pueden fallar contra ti. La culpa, si tú te quedas así, te esclaviza. Si tú te quedas con tu pecado, te va a esclavizar. Pero también, si el pecado de otro se queda en ti, te puede generar enojo, te puede generar rencor y te puede generar amargura. Ahora, por eso dice Efesios 4, 31 al 32, dice, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y toda malicia. Antes, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose los unos a los otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Qué te dice? Quita esta parte, quítense la amargura, el enojo. ¿Por qué? Porque, caray, esto te va a generar rencor. Ahora, te va a quitar la felicidad. Pero también te dice que sean benignos unos con otros. Y esto es cuando tú también agredes a los demás. Pero cuando te agreden te dice, sean misericordiosos. Recuerdan que estábamos tocando que Dios es misericordioso. Te dice, refleja eso. Sean misericordiosos, perdonándose los unos a los otros, como Dios también los perdona a ustedes. Ahora, ¿cómo es el carácter de Dios?
Dios es perdonador. Por lo tanto, tú y yo debiéramos de ser perdonadores, no debiéramos de ser rencorosos. Si veamos esta parte, en el versículo 7 dice, yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Amor y perdón, ¿no? Es lo que nos está diciendo. Por eso nuestra casa, nuestra familia, tú en tu familia, la semana pasada, ¿no? Que estábamos, que vimos, ¿se acuerdan? Que vino Rubén y Mari, los que pudieron venir, tuvimos una entrevista, compartió algo muy fuerte Rubén, que cuando era joven él vivió la agresión de su papá hacia su mamá. Él vivió en un hogar donde había violencia intrafamiliar, donde había alcoholismo. Y estuvo a punto de golpear a su papá. ¿Recuerdan que los que vinieron, que lo platica? Pero se frenó. Incluso su mamá fue la que evitó que él agarrara golpes a su papá. La agredida, ¿no? Y después, cuando empezó a venir a un grupo como este, cuando joven, don Emilio, que era su maestro, le decía, ama a tu papá. Y a mí me platica Rubén que llegaba y que le quitaba los zapatos, le acercaba las pantuflas o las chanclas, lo que fuera, al agresor. Y a mí me dice que a veces llegaba borracho. Y porque le decía, tienes que amarlo, él lo trataba de amar, aunque de entrada no le saliera, pero le recordaba que Dios lo había perdonado a él sus faltas. Entonces, pero déjame decirte algo, no hay perdón gratuito, no hay perdón que no cueste. Dice, yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no dejo sin castigo al culpable. O sea, perdono, dice aquí, pero no dejo sin castigo. ¿Cómo? Si Jesús dejara sin castigar, si Dios dejara sin castigar al pecador, ¿no? Más bien, si Dios la infracción permitiera que no se pagara, sería injusto. ¿Están de acuerdo? Pero Dios es perfectamente justo. Entonces no va a dejar un solo pecado sin pagar. El punto es, o pagas tú o paga alguien. Alguien pagó el precio, ¿sí? Ahora, déjenme antes de avanzar. Fíjense, más o menos es algo así. Había una persona en donde es descubierta en una empresa donde esta persona trabajaba y había tomado unos miles de pesos. Tomó unos por lo que fuera. Y lo descubren, ¿no? Lo descubren y lo llevan a esta persona con el director de la empresa. En donde él ya sabía que había sido descubierto, va al contralor, va con esa persona, ¿no? A lo mejor tú estás estudiando contaduría pública y te tocará ser el contralor o la contralora de una empresa y te diste cuenta que había un desfalco y sabías quién lo hizo. Y lo lleva. Y ahí estando con el director, pues le dice, mira, pues aquí está la evidencia. Tomaste este dinero y esto no es correcto, ¿no? Entonces, esta persona con familia, con todo este tema, apenado, ¿no? ¿Qué debió de haber sentido? Pena, vergüenza, mal delante de las personas, delante de su jefe, ¿no? Y agarra y le dice, mira, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si yo te perdonara? Le dijo el director. ¿Qué pasaría si yo te dijera, va, te perdono que has tomado este dinero? Le dijo él, no lo volvería a hacer. La verdad,
No, le estaría agradecido de por vida. O sea, estaría, pues, y si me dejara aquí en el trabajo, sería su mejor empleado, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? Te voy a perdonar. Te voy a perdonar porque no es la primera vez que sucede esto en la empresa. Hace 20 años a mí me pasó algo similar. Y el que era mi jefe me perdonó. Y así como a mí me perdonaron, yo también te perdono. Espero que regresa a tu puesto y espero que esta promesa que has hecho, este compromiso que has hecho, de que vas a ser el mejor empleado, que vas a ser el mejor en la empresa, el más agradecido, lo seas. Dice, porque a mí me perdonaron hace 20 años. Vean este punto del perdón. Y fíjense, algo importante, en primera de Juan 4:10 dice así, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él mandó a pagar a Jesús. Entonces, esta parte es importante, aprender a perdonar a los demás. Cuando tú aprendes a perdonar a los demás, cuando te has arrepentido y Dios te perdona, primeramente tienes que entender algo. Te pone dentro de su familia como hijo. Es decir, Dios reconstruye su propia familia contigo. Cuando tú te arrepientes delante de Dios, Dios te da la potestad de ser hechos su hijo. Porque cuando tú estás en tus delitos, cuando tú estás con tus fallas, cuando tú vives con la culpa sin haber pedido perdón, tú estás destituido de estar en la presencia de Dios. Pero cuando tú regresas arrepentido, el Señor te recibe con los brazos abiertos. Pero hay un punto que si tú no perdonas a los demás, empezando a los de tu familia, los estás sacando de la familia de Dios incluso. Destruyes la familia. Dios por un lado está queriendo reconstruir su familia y tú cuando no perdonas estás destruyendo la familia. Hay una parte que tenemos que aprender a perdonar. Porque dice Mateo 6:12, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Recuerdan en el Padre Nuestro? Y perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O perdona nuestras ofensas. Pero esta deuda, como decíamos, oye, alguien tuvo que pagar. A este cuate que le perdonaron los miles, ¿saben a quién le costó? A la empresa. Y no sabemos si el mismo director agarró y puso el dinero para el desfalco. Esto es lo justo. Alguien tiene que pagar. Y les voy a poner otro ejemplo que viene en la Biblia. En Mateo 18, 23 al 28, Jesús trata de explicar cómo quiere que sea el lugar donde Él gobierna, donde Él es el rey, ¿no? Ese lugar donde Él es el rey, que a lo mejor es tu corazón, a lo mejor va a ser tu familia, quiere que sea de esta forma, quiere que nos comportemos de esta forma. Dice así, por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado de dinero. En el proceso, cuando empezó a sacar cuentas, le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. Aquí dice la Biblia, en la traducción original, 10,000 talentos. Dice, no podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía, para pagar la deuda. Esa era la práctica en ese entonces, en la época de Jesús, así era con Roma, ¿no? Si tú debías algo, debías dinero, lo tenías que pagar con tu vida.
Entonces los ponían en el mercado, no nada más a él, y el que le debía, los tomaban, los ponían enfrente y ¿cuánto me dan? ¿Cuánto me dan? ¿Cuánto me dan? Hasta que le pagaban la deuda y decía, llévatelo a él, y él recuperaba su dinero. Entonces, por eso dice aquí, no podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía, para pagar la deuda, porque era un titipuchal de lana. No podían ya, ni con sus bienes podían pagar, así que van tus hijos y va todo. El hombre, dice aquí, cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, ten misericordia de mí y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y lo perdonó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, así como dijo, ya la libré, ¿no? Fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos de miles de monedas de plata, es decir, 100 denarios. Si comparamos los 10,000 talentos contra 100 denarios, era así de proporción, una proporción muy, pero muy menor. Entonces agarra y lo toma del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. ¿No? Págame. En los siguientes versículos dice, el compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten misericordia de mí y yo te pagaré, le dijeron a este cuate. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado previamente y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido misericordia de tu compañero así como yo tuve misericordia contigo? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. O sea, no nada más fue eso, fue tortura, fue todo un tema. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Está poniendo un ejemplo de cómo quiere Dios que nos comportemos, ¿no? Entonces, cuando alguien peca, cuando alguien falla, ¿sí? Tenemos que recordar algo, que Dios es perdonador. El amor de Dios es perdonador. Entonces, tu familia es un lugar donde vas a amar perdonando. Veíamos el tema de Rubén. ¿Saben qué? Su papá se convirtió, su mamá se convirtió, después se sentaba el viejito, a mí me recordó, alguna vez lo ve a su papá y a su mamá escuchando predicar a su hijo, a ese que lo había agarrado de joven. El amor de su hijo hizo que su papá se transformara, ¿no? Entonces, por eso es que Efesios 4:32 nos dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces, Dios nos ha perdonado ¿en qué forma? ¿No? En una forma amorosa primero, por amor. Ha sido la voluntad de Dios, o sea, su carácter, Él está decidido a perdonar. Lo hizo en forma inmediata, en el momento que le pidió perdón y que le pides perdón, Él puede perdonar. No es déjame ver, voy a hacerte sufrir un poco más. No dijo eso, en forma inmediata, en una forma gratuita. A ti no te costó, pero a alguien sí le costó, pero sobre todo te perdonó completamente. Ahora, si vemos Mateo 18, 21 al 22, dice esta parte, ¿cómo debo perdonar? A Pedro le dijo esto. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor,
¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿No? O sea, lo que Dios le estaba diciendo es completamente. Entonces, si tú tienes problemas para perdonar, también tienes problemas para amar. Vas a sufrir mucho, pero mucho en la vida. Y yo te digo algo, si tú no has perdonado, incluso no puedes andar ni de novia, y mucho menos, o de novio, y mucho menos casarte. Porque lo arrastras. El rencor y la amargura. Recuerdan que el que no perdona genera enojo, rencor y amargura. Y lo vas a transmitir a las personas porque no puedes perdonar. Por lo tanto, el no perdonar te incapacita para amar, ¿no? Ahora, a veces vendría esta pregunta: ¿es lo mismo pedir perdón que pedir disculpas o ofrecer una disculpa? Porque dices, ya le pedí disculpas. Miren, la disculpa es algo importante. Es la razón que se da para justificar una acción. Discúlpame, pero es que no me di cuenta, ¿no? Discúlpame, no era mi intención. O sea, estamos justificándonos. Pero pedir perdón es pedir misericordia. Pedir perdón es pedir misericordia. Que nos den lo que no nos merecemos. Pedir disculpas tiene un tanto de orgullo. Así como un tintecito de orgullo porque ofrece una justificación. Bueno, sí, discúlpame, aunque tú también hiciste bla, 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 ¿no? Empezamos a argumentar y a decir, bueno, pero tú también, ¿para qué te pones enfrente si ya sabes cómo soy? Y no sé qué, y empiezas. Entonces te empiezas a justificar, pero pedir perdón implica humildad, implica arrepentimiento. No digas que te ofrezco una disculpa. Pide perdón. Pide perdón. O sea, si la has regado, pide perdón. ¿No? Ahora, te digo una cosa, pídele perdón a Dios. Porque sabemos cómo es la forma como Dios perdona. Dios te va a perdonar en amor, como decíamos, en una forma voluntaria, en una forma inmediata. Pero si tú te arrepientes. Dice Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. No me acordaré de tus pecados. Es la forma como perdona Dios. Y es la forma como nos pide que perdonemos. Y como Jesús nos enseña que le digamos a Dios. Y perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, si tú, imagínate, si tú no perdonas o perdonas medio poquito, ¿así te va a perdonar Dios? Hay personas, a lo mejor alguna de sus tías dice, yo perdono pero no olvido, ¿no? Entonces dices, pues no es así. No es así como quiere Dios. Porque Dios quiere un perdón completo. Por eso dice, yo soy el que borro tus rebeliones, borro tus pecados, por amor a mí mismo. ¿Por qué? Porque tú eres su imagen y semejanza. Porque tú estabas en el plan de Dios y Él quiere restaurar esa relación contigo. Y no nada más eso, dice, y no me acordaré de tus pecados. Así es como Dios quiere que perdones. Así es como Dios quiere que perdones. Ahora, la pregunta es, este cuate, ¿recuerdan al director que les platiqué? ¿Por qué pudo perdonar? Porque a él lo perdonaron primero. Ese es el punto. Dice, y les pongo aquí, se requiere de una fortaleza espiritual. Solo el que ha recibido el perdón de Jesús podrá perdonar genuinamente. Y ese es el ejemplo que nos pone Jesús en este pasaje que leímos
del que no quiso perdonar, del siervo que no quiso perdonar. Lo había perdonado Dios. Y por eso dice, el reino de los cielos es como esto. O sea, si yo te perdoné, quiero que perdones. No se vale que seas, ahora sí, que no tengas clemencia de los demás. Tienes que perdonar. Errar es humano. Claro, todos nos equivocamos. Perdonar es divino, es de Dios. Entonces, yo te digo una cosa, si quiere ir subiendo la banda, para terminar, el lugar para perdonar, el lugar para mostrar amor es nuestra familia, ¿no? Y hay unos resultados que vienen del perdón. Ya al no haber culpa, ¿qué pasa con el perdón? Te da libertad. Cuando alguien te perdona, cuando tú te humillas, cuando tú no llegas a pedir disculpas, sino dices, por favor, perdóname. Quizás tú hayas agredido a un ser querido en tu enojo porque te prohibieron algo, no te dieron un permiso, a lo mejor en tu enojo agrediste a tu mamá, a tu papá, ¿no? Y a lo mejor ese cargo lo traes, pero cuando te perdonas, cuando tú llegas a pedirle perdón, hay libertad, hay reconciliación, y no solo ganarás un hermano, o sea, entrará la familia de Dios, ¿no? Cuando tú perdonas a alguien que te ofende, en ese momento va a desaparecer la amargura, va a desaparecer el rencor, ya no va a haber resentimiento y Dios va a empezar a sanar esa parte, ¿no? Y cuando pasa eso, empiezas a tener vida. Jesús quiere darnos vida. Dice en Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros en que Él sabía que ibas a fallar. Me gusta decirles que hace 2000 años estaba Jesús en la cruz y estaba con los brazos así. Y había alguien al lado de él que le decía, si en verdad eres hijo de Dios, bájate, sálvate a ti y sálvame a mí. Había dos personas al lado. Ellos sí eran delincuentes, Jesús no era delincuente. Pero Jesús te estaba representando a ti, porque nosotros hemos fallado. Y Él sabía que tú la ibas a regar, que yo la iba a regar. Y Él se quedó en la cruz con los brazos abiertos, porque te estaba viendo a ti. A ti quizás peleándote en tu casa. A ti te estaba viendo quizás peleándote con tu hermano, o hablando mal de un maestro, o hablando mal de un amigo. Y Jesús estaba así y decía, tú, Gil, Vale, Frida, cualquiera de ustedes, Carlos, me va a necesitar porque la va a regar. Pero yo aquí estoy con los brazos abiertos, dispuesto a perdonarlo, porque quiero que tengan vida. Dios muestra su amor perdonando. ¿Quieres pedirle el perdón al Señor? ¿Quieres aceptar eso que hizo hace 2000 años? Porque estaba en su lugar y Él está dispuesto a pagar por tus faltas. Así que ahí donde estás, cierra los ojos. Y dice la palabra que donde dos o más están reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Y yo sé que hoy está aquí en medio de ti y de mí. Está Jesús.
Y ahí dile: Señor, no te pido disculpas, no me quiero justificar, te pido perdón. Quiero que me perdones, Señor. No puedo con esta culpa, saber que he mentido, que me he enojado, que he hablado mal de las personas, he mentido. Te pido perdón porque a veces ni siquiera te he considerado en mis decisiones. Te pido perdón porque he fallado. Y reconozco que hace 2000 años tú estabas en la cruz, en mi lugar, para pagar todas las que yo he hecho. Te abro las puertas de mi corazón. Te pido que me perdones y te pido que seas el Señor de mi vida, que me enseñes ahora a perdonar a los demás, que me enseñes a caminar como tú quieras que camine, que me enseñes tus criterios para que sean los criterios con los que yo tome decisiones en el resto de mi vida. Te acepto como mi Salvador personal, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.